Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 80 que se ve muy interesante. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo que tenemos es un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa representada por esta expresión, por x más 3. Por aquí tenemos este cateto que está representado por x más 1 y este cateto que está representado por x más 2. Como es un triángulo rectángulo, es decir, tiene 90 grados aquí, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras. C al cuadrado, pues C es la representación de la hipotenusa. Y esto va a ser igual al cateto A al cuadrado más al cateto B al cuadrado. Muy bien, tenemos por aquí el teorema de Pitágoras. Ahora, C, pues como es la hipotenusa, va a estar representada por esta expresión de aquí. Entonces esto va a ser C. Esta expresión de aquí le vamos a llamar A. Podríamos haber escogido cualquiera de los dos catetos como A o B, porque los catetos se suman, entonces pues no hubiese alterado nada. Yo escogí este cateto como el cateto A. Y este cateto de aquí, pues por lo tanto va a ser el cateto B. Muy bien, como ya tenemos todo aquí simbolizado, simplemente tenemos que reemplazar. Reemplazando, entonces C habíamos dicho que es x más 3. Entonces C al cuadrado nos queda x más 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a al cuadrado y A está representado por x más 1. Entonces ponemos x más 1 y esto al cuadrado. Más B al cuadrado. B está representado por x más 2, entonces lo ponemos por aquí. X más 2 y esto al cuadrado. Muy bien, ahora todos estos de aquí son binomios al cuadrado. Voy a anotar por aquí el binomio al cuadrado un momento y luego ya lo borramos. A más B al cuadrado, este es el binomio al cuadrado y esto es igual a al cuadrado más 2AB y más B al cuadrado. Muy bien. Esto es lo que vamos a aplicar aquí. Fíjense que en todos tenemos la representación de la A es una X. Y la B vendría a ser este 3, este 1 y este 2. Vamos a aplicarlo. Por aquí tendríamos el primer término que es X al cuadrado más 2 veces el primer término que es X por el segundo término que es 3 más el segundo término al cuadrado, entonces me queda 3 al cuadrado. Estoy aplicando esto de aquí, ¿no? Y esto va a ser igual el primer término al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado más, voy a ponerlo entre paréntesis, el doble producto del primer término que es x por el segundo término que es 1 más el segundo término al cuadrado, entonces me queda 1 al cuadrado. Cerramos paréntesis y ponemos este más de aquí. Entonces desarrollamos este binomio. Entonces el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. Entonces 2 por x y por 2. Más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado. Muy bien, ya hemos desarrollado todos los binomios al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es ir sumando términos semejantes. Vamos a borrar esto de aquí. Y continuamos operando. Tenemos por aquí x al cuadrado más 2 por x por 3 me da 6x. Más 3 al cuadrado que es 9. Aquí no hay que confundirse, esta es una x, no un por. Los por los escribimos como puntitos así. ¿Listo? Igual. Por aquí tenemos x al cuadrado, vamos a ir quitando paréntesis también, más 2 por x y por 1. 2 por x y por 1 me da 2x. Más 1 al cuadrado que es 1. Luego va este más de aquí, x al cuadrado, más 2 por x por 2 me da 4x. Y más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado pues sabemos que es 4. Listo, vamos a ir sumando términos semejantes. Por este lado no tenemos suma de términos semejantes, nos queda igualito como está. Y del lado derecho sí tenemos.
Tenemos por aquí pues una x al cuadrado y por acá tenemos otra. Entonces serían 2x al cuadrado. Luego tenemos por aquí 2x y por acá tenemos 4x. Serían más 6x. Luego tenemos aquí 1 más 4 que serían 5. Listo. Ahora vamos a dejar todo lo que tenga x en el lado izquierdo y lo que no tenga x en el lado derecho. Muy bien, por aquí nos queda entonces esto de aquí. Si tiene x, entonces x al cuadrado más este de aquí que es 6x. Este de aquí no tiene x, lo vamos a dejar después en el lado derecho. Ahora este de aquí si tiene x, está en el lado derecho y lo vamos a dejar en el lado izquierdo. Nos queda como menos 2x cuadrado. Este de aquí también tiene x, como está en el lado derecho, queda en el lado izquierdo como menos 6x. Igual, ahora sí vamos a ir poniendo lo que no tiene x. Fíjense, por aquí tenemos el 5 y el que nos sobra es este 9 que está como positivo en el lado izquierdo, queda en el lado derecho como negativo. Muy bien, ahora sí vamos a ir sumando. Tenemos por aquí x al cuadrado menos 2x al cuadrado, eso me da una x negativa al cuadrado. Listo, por aquí tenemos 6x positivo y menos 6x, eso se elimina. Entonces de este lado simplemente me queda una x al cuadrado negativa. Y esto va a ser igual a 5 menos 9 que me da menos 4. Muy bien, como queremos obtener x positivo, vamos a multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Menos 1 por menos x al cuadrado me da x al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 4 por menos 1. Y eso me da 4 positivo. Muy bien, ahora para encontrar el valor de x vamos a utilizar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Voy a poner este 4 un poco más acá. Aquí. Muy bien. Porque en el momento en que yo utilizo raíz cuadrada para x al cuadrado, esto me da por propiedades de los valores absolutos, me va a dar dos soluciones, más menos la raíz cuadrada de 4. Ahora obtenemos que x se simplifica este 2 con el índice, me queda más menos 2. Muy bien, ahora tendríamos dos soluciones, más 2 y menos 2. Pero como nosotros estamos hablando de distancias, por ejemplo la hipotenusa es una distancia igual los catetos, entonces estamos hablando de distancias, siempre tomamos pues la parte positiva. Por lo tanto de aquí no vamos a tomar la parte negativa, sino simplemente que x es igual a 2 positivo, ¿sí? Entonces x es igual a 2 positivo porque no vamos a tomar la parte negativa. Y ya hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Voy a anotar esta solución por aquí, x igual a 2. Porque voy a borrar esto de aquí y vamos a dibujar el triángulo. Entonces borramos esto de aquí. Muy bien. Y ahora va a aparecer el triángulo que tenemos aquí. Listo. Lo que quiere decir esto que x vale 2. Fíjense, si nosotros reemplazamos en nuestras expresiones, si aquí tuviésemos un 2, nos queda 2 más 1 que es 3. Si reemplazamos aquí por el valor que obtuvimos que es 2, nos queda 4. Y si reemplazamos en la hipotenusa nos queda 2 más 3 que sería 5. Y este triángulo pues es muy conocido porque es uno de los triángulos más utilizados en la matemática y pues también tiene de característica que son 3 números continuos, 3, 4 y 5. Ahora pues estos de aquí, estos números pues siempre suelen tener pues dimensiones, ¿no? Pueden estar en metros o en kilómetros. En este caso simplemente hemos dejado expresados solo como números. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.